Gracias, señor presidente. Lo primero, y por su intermedio, quiero felicitar al diputado Flores, quien me antecedió en la palabra, por su valentía. Quizás para quienes están siguiendo este debate no dijo algo muy distinto a lo que han dicho otros parlamentarios de su propia bancada. La única diferencia que hace que él verdaderamente tenga pantalones es tener la misma línea en la declaración de principios de su partido, en el discurso y en el voto. Y eso en esa bancada hoy día la echamos de menos y esperaría que varios otros parlamentarios de la democracia cristiana siguieran su ejemplo. Presidente, este es un mal proyecto que busca instalar el aborto en Chile sin expresión de causa. Y este es un mal proyecto como muchos otros que nos ha presentado este gobierno. A varios de los ministros, los casi 5 o 6 ministros que nos han acompañado en el debate hoy día acá en la Cámara de Diputados y a lo largo de este año de tramitación de este proyecto, les ha tocado poner la cara por malos proyectos que tienen efectos negativos. Este va mucho más allá. El efecto negativo de este no es como la reforma tributaria, que varias personas van a perder sus empleos. Lo mismo ocurre con la reforma laboral o la imposibilidad de los padres de no poder elegir el colegio de sus hijos y tantos otros que hemos visto durante estos últimos 2 años. A diferencia de esos malos proyectos, en este proyecto mueren personas. La consecuencia de este proyecto, una vez que votemos y sea despachado del Congreso Nacional, es que van a morir personas. Esa no es una opinión, es un hecho. Presidente, el objetivo central de este proyecto, y esto es algo indiscutible e irrefutable, es entregarle el derecho a una persona para terminar con la vida de otra. Se puede decir lo que quiera respecto de las distintas causales y las distintas valoraciones que hacemos sobre el contenido del proyecto, pero de alguna u otra forma llegamos a que al final estamos habilitando a una persona para terminar con la vida de otras. Algunos se han esforzado por argumentar de que se justifica. Ok, yo creo que están al debe en su argumentación. No hay justificación alguna. Lo que no pueden desconocer es que precisamente estamos habilitando para terminar con la vida de una persona, y más aún inocente e indefensa. Varias personas, señor presidente, que me han antecedido en la palabra han citado el debate sobre la píldora del día después. La gran diferencia es que lo que se discutía en ese entonces, con argumentos para ambos lados, era justamente la existencia de vida. Usted sabe que nosotros recibimos a más de 70 expertos. Ninguno en el debate de este proyecto, en la tramitación, en las 3 comisiones, acá en la Cámara de Diputados, ninguno puso en duda que se trata de vida. Ninguno puso en duda la existencia de lo que hay dentro del vientre materno, es una persona, un ser vivo. Nadie. Entonces, nuevamente, no estamos frente a una opinión, estamos frente a un hecho que no se puede refutar. Señor presidente, independiente de la causal, independiente de cómo la voten los distintos diputados el día de mañana, la práctica del aborto es exactamente la misma. Esa práctica que la ministra de Salud, a quien saludo por su intermedio, señor presidente, sabe muy bien y tuvo que hacer un avalúo para ver cómo lo iba a incorporar en el informe financiero, en el entendido de que es una prestación que va a requerir medicamentos, que va a requerir intervenciones, independientes de la causal. Y independientes de la causal, como le digo, se realiza a través de químicos, de ácidos que desintegran ese ser, o de pinzas que trituran precisamente a esa persona. Da lo mismo cuál es la justificación. Si nos vamos a lo que va a ocurrir en los servicios de salud, es precisamente eso. Se le aplican químicos, se le aplican ácidos o se le aplican ciertos elementos más propios de una ferretería que de un servicio que supuestamente defiende la salud de las personas. Señor presidente,
Este proyecto tiene problemas y errores conceptuales, tiene una gran dificultad y a mi juicio es totalmente inconstitucional y tiene absurdos jurídicos. En el primer caso, cuando hablamos de errores conceptuales, ya lo decía el diputado Melero, tiene un problema desde el título en adelante. Nos habla de la interrupción del embarazo y más aún, de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿De qué despenalización estamos hablando si es que en el artículo 342 y siguientes del Código Penal se habla de aborto? ¿Qué es lo que se está despenalizando? ¿No habrá sido una estrategia mañosa precisamente para lograr el voto de quienes todavía le tienen temor a enfrentar a sus electores o no atreverse a reconocer que lo que están promoviendo acá en definitiva es el aborto? Bueno, esa maniobra precisamente puede incluso generar un absurdo en la legislación, estar despenalizando algo que no está penalizado. Y el segundo error conceptual es precisamente ese. Se partió hablando de despenalización. Hoy día habría que ser muy cara dura para seguir sosteniendo que simplemente se trata de despenalización. Acá estamos hablando de legalización, con todas sus letras. Ejemplo de ello es precisamente que irroga gasto, ejemplo de ello es que se regula precisamente la objeción de conciencia, es decir, es una obligación para todo médico, salvo las excepciones que están en la objeción de conciencia, es una obligación hacerse cargo de este derecho a abortar que van a tener en determinadas circunstancias. Señor presidente, en los absurdos jurídicos, en las situaciones que evidentemente hay que hacerse cargo y que realmente uno no comprende, si hay 5 ministerios que han seguido este proyecto, cómo nos plantean situaciones tan groseramente absurdas desde el punto de vista jurídico. A mí me gustaría partir por hablar de la incongruencia que se genera respecto del derecho que tienen los padres, que son corresponsables de sus propios hijos. Cuando se nos dicen en 2 casos en este proyecto de ley, en su artículo primero, en el número 1, particularmente hablando de las niñas menores de 14 años y aquellas menores de 18 y mayores de 14, de que la niña puede elegir entre su representante legal, se está generando una distorsión que se confronta con la legislación actual. Directamente el artículo 224 del Código Civil. Eso no se entiende. Este proyecto de ley mandata a los tribunales de justicia a autorizar el aborto, aunque ya es increíble, incluso pasando por alto la voluntad del representante legal en el caso de los menores de edad, si es que se niega, solo si es que se niega a practicarse un aborto por parte de ese representante legal, mandata al Tribunal de Justicia a autorizarlo. ¿No cree usted, señor presidente, y por su intermedio a las ministras que nos están escuchando, que lo correcto sería de que ese Tribunal de Justicia tomara conocimiento y resolviera? Y más aún, la incongruencia sigue. Se permite la apelación únicamente si es que se niega el aborto. Si se autoriza, no hay apelación. Eso es realmente inentendible. Una verdadera aberración, y esta es una joyita para quienes han planteado las dificultades que tiene este proyecto, es saltarse todas las normas constitucionales y procesales penales en cuanto a cómo se definen y cómo se determinan los delitos en el país. Usted sabe que vamos acá a generar doctrina nueva diciendo que ya no va a ser el Ministerio Público, ya no van a ser los tribunales de justicia, sino que va a ser un médico el que va a decir que se cometió un delito, y un delito tan grave como el de violación. La objeción de conciencia, ya lo decía la diputada Nogueira, se le va a permitir únicamente al médico cirujano, no se le va a permitir al resto del equipo médico. Eso no corresponde, se genera una discriminación arbitraria. Se exceptúa el deber de denuncia, va a ser el único delito que un funcionario público, en este caso en el ámbito de la salud, no va a tener que denunciar, saltándose las normas del Código Procesal Penal, particularmente el artículo 175. Señor presidente, así como hemos visto que tiene errores conceptuales, que tiene aberraciones jurídicas, este proyecto es abiertamente inconstitucional. Primero, desde el punto de vista de la forma.
si nosotros analizamos el artículo 19, número 1, inciso segundo, en donde se mandata precisamente a la ley a proteger la vida del que está por nacer, eso dice la Constitución. Cuando nosotros tenemos eso dentro del artículo 19, lo que corresponde acá es la calificación del quórum para aprobar dicho proyecto precisamente como una ley interpretativa de la Constitución. Y acá se le ha calificado con mayoría simple. Eso no corresponde y por consecuencia y por esas razones hago reserva de constitucionalidad. Tiempo, diputado. Señor presidente, para terminar, a mí me llama mucho la atención que quienes levantan la bandera de este proyecto de ley sean quienes, en muchos casos, incluso con justificación, han levantado siempre la bandera de los más débiles. Y esa es la izquierda. No es comprensible que quienes siempre han dicho defender al más débil estén hoy día por matar a las personas más débiles e indefensas. Eso no se entiende. Y tampoco se entiende, señor presidente, que cuando se dice que este proyecto se hace para proteger a la mujer, quien más sufre después, evidentemente, de la muerte del niño, es precisamente la mujer, que el Estado la pone en una situación imposible. Le están diciendo que decida si es que quiere ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto, porque ese hijo ya existe y únicamente lo que le está diciendo el Estado es que para evitar el problema mayor simplemente usted tiene que terminar con la vida del hijo. Y eso no es posible, por lo mismo voto en contra, señor presidente. En el tiempo del Partido Socialista tiene la palabra el diputado y presidente de la Comisión de Constitución.